Hablamos del super equipo de España. Vamos a hablar de España, de lo que pasó ayer, que hubo elecciones. Sí, claro. Con un panorama muy incierto el que queda ahora en España, porque si bien ganó el partido gobernante, el PP, no tiene la mayoría, la cantidad suficiente de diputados para elegir presidente. Gobierno. Ustedes saben que en España, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, se vota de diputados y después son los miembros del Parlamento los que designan al presidente. O sea, se llega a la presidencia a través de la legislatura. A través de la mayoría Sí o sí. del Congreso, exacto. Claro. Lo que está ocurriendo en España es que ninguno de los partidos ha logrado esa mayoría. El PP gana, pero no tienen la cantidad suficiente de escaños para decidir al nuevo gobernante. A ver si sigue Rajoy o si tienen que llamar a otro. Y entraron Está muy a jugar, fragmentado. claro, otros porque partidos. entraron a jugar otros actores, ¿no? En el medio de una sociedad en donde el bipartidismo era protagonista. Vamos Mirá, a hablar... el PP tiene 123 escaños, el socialismo 90, Podemos, que es esta nueva agrupación de izquierda, 69, y la derecha tiene 40 votos, Ciudadanos, con lo cual está muy fragmentado todo. Vamos a hablar con Fernando Olmeda, es periodista y escritor de España. Nos ha venido a visitar en algún momento aquí a Banda 3.0. Gracias, Fernando, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Nuria, Tato, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo esto que está sucediendo allí en España, en donde decíamos entran a jugar otros actores y todavía lo que termine sucediendo es bastante incierto, ¿no? Más allá de la mayoría obtenida por el partido gobernante. Pues es un panorama efectivamente tan incierto como apasionante. Por primera vez desde que llegó la democracia a este país, anoche nos acostamos sin saber quién nos va a gobernar durante los próximos 4 años. Y eso es un panorama realmente novedoso, pero también apasionante, en el sentido de que después de 4 años de rodillo por parte del Partido Popular, del Partido Conservador de derechas, 4 años en los que ha viajado sin compañeros, ahora necesita compañeros para viajar, pero no los tiene. Y realmente, de alguna manera, yo creo que va a pagar la mayoría absoluta y la forma de gobernar con mayoría absoluta que hemos sufrido durante estos 4 años. Y por otro lado, efectivamente, los partidos de corte progresista, de izquierdas, son muchos, tienen que sumar mucho para poder gobernar eventualmente y llegar a los 176 escaños que dan la mayoría absoluta, pero realmente esa fragmentación de la que habláis y que es cierta va a dificultar el entendimiento. Ahora, lo que se presenta como una situación de incertidumbre no tiene por qué ser negativa. ¿Qué puede salir de esto? ¿Puede haber una negociación? ¿Qué es lo que dice la Constitución de España? ¿Tienen un tiempo para negociar? Si no, después se hace un balotaje. ¿Cómo es la cosa? Efectivamente no tiene por qué ser negativa. De hecho, en buena parte del país estamos deseando que el diálogo, la negociación y los acuerdos se impongan por encima de las mayorías absolutas. Lo que sí que es cierto es que ha finalizado la época del bipartidismo y que esta pluralidad de partidos invita a la negociación. Y también proporcionar estabilidad a futuro de cara a la economía y a los mercados internacionales. Ahora lo inmediato, Tato, es muy sencillo. El partido con más votos es el encargado de formar gobierno. Tiene que lograr, en primer lugar, la investidura en el Parlamento y a partir de ahí, pues si obtiene la confianza de la mayoría de la Cámara, formar ese gobierno. Lo probable es que no la obtenga, Claro. de tal manera que gobernar en minoría se hace muy difícil en este momento y habría una segunda posibilidad, que es que el segundo partido más votado, es decir, el Partido Socialista, tratase de conseguir ese apoyo de los 176 diputados que son necesarios. Claro. De tal manera que, en principio, da la sensación de que el Partido Popular gobernaría con minoría y con apoyos puntuales a lo largo de la legislatura. Lo que ocurre es que no logra, aún así no logra los 176. Sería un encajado de bolillos muy complicado que implicaría, por ejemplo, el apoyo de partidos de Cataluña. Y realmente la situación en Cataluña ahora mismo es tan complicada que no es probable que el Partido Popular obtenga ese apoyo. De tal manera que realmente es una sensación muy curiosa la de esta mañana. Todos afirman que han ganado y todos en el fondo pierden. Realmente, Claro. Del mismo modo que sacan pecho por los buenos resultados en cada uno de los partidos, también saben de su debilidad, de su flaqueza a la hora de enfrentarse a una nueva situación, ¿no? Ahora, ¿ya se define, un voto define la elección? Un voto más. Claro, el que tiene un voto más define.
La mitad más uno. Sí, claro, absolutamente, sí, por supuesto que sí. ¿Y dónde imaginas? Como bien decís, de 123 a 176 hay 53 claro. Diputados de distancia, ¿no? Si tenemos 40 de Ciudadanos, habría que sumar 13. Claro. De tal manera que mayoría absoluta va a ser muy complicado que obtenga. En segunda vuelta hay una mayoría simple, la posibilidad de una mayoría simple, que es a lo que yo me refería, pero lógicamente sería un gobierno con una gran debilidad, un gobierno que tendría 123 sobre 350 diputados que tiene la Cámara, de tal manera que se haría, como se decía anoche se insistía mucho en la no gobernabilidad del país, ¿no? Desde otro ángulo, pues pensamos muchos que es todo lo contrario, que realmente da margen para acuerdos y para construir una España distinta, una España mejor, en la que no sea, como decía al principio, el rodillo de la mayoría absoluta la que imponga el criterio y no haya ninguna posibilidad de acuerdo, ¿no? Sí, de hecho, en otros países de Europa es bastante habitual que gobierne alguien que no tenga más del 30 y pico por ciento de los votos. Acá hay un tema de esquema que evidentemente está puesto en crisis. Contanos cuál fue el resultado de Podemos, una agrupación que desde acá, desde Argentina, observamos con mucha atención, esta organización que sale de indignados, pero tiene mucha gente de izquierda. ¿Cuál ha sido el resultado de Podemos y qué van a hacer de ahora en más? En este momento es la tercera fuerza política. El número de escaños está a cierta distancia de la segunda fuerza, que es el Partido Socialista, pero no en número de votos realmente. Y la suma de votos ahora mismo de Podemos, que le da, creo que son 70 diputados, le proporciona una enorme fortaleza parlamentaria. De hecho, ayer su líder, Pablo Iglesias, cuando compareció en la noche, después de saberse ya los resultados, no solamente compareció y dio la sensación de que era el gran triunfador de la noche, sino que directamente impuso sus condiciones a futuro. No hablaba de negociar, de hablar de un tiempo nuevo, simplemente anunciaba el final del bipartidismo, el final de los gobiernos de turno, como decía él, pero ya hablaba de tres condiciones irrenunciables e inaplazables, entre ellas el blindaje constitucional de los derechos sociales, una reforma de la Constitución, la plurinacionalidad del país, es decir, que quien quiera contar con esta fuerza, que ya no es emergente, que es una realidad absoluta con 5 millones de votantes, quien quiera contar con ellos, en este caso el Partido Socialista, tendrá que, como se dice en España, tragar quina para aceptar algunas de las condiciones, y van a ser, yo creo, bastante duros en la negociación si quieren contar con ellos. Y es una buena noticia también. Quiero decir que este país necesita reforma, cambio, avance, aire nuevo, y esta formación política, al igual que Ciudadanos en el centro derecha, han convulsionado por completo las estructuras de voto. Si bien es cierto que una vez más, y a pesar de todos los casos de corrupción que ha habido en España, el partido mayoritario, el Partido Popular, ha obtenido un respaldo en millones de votos que es sorprendente después de todo lo que se ha sabido y de todos los casos de corrupción que hemos conocido en los últimos años, ¿no? Bueno, habrá que esperar entonces a ver cómo se define. Me parece que la expectativa está puesta, por lo menos para el Partido Socialista, en la gente de Podemos, ¿no? En la izquierda. ¿De qué sos vos? ¿Del Barça o del Real? Anoche, mejor dicho, bueno, en el partido Barça-River yo era de River, ¿eh? Está claro. Entonces sos del Real, con eso te digo evidentemente sos del Real. Con eso te digo todo. Con claro. eso te digo todo, aunque hay que reconocer que realmente el Barcelona se va perfeccionando con el paso de los años, y si el Barça de Guardiola era bueno, este todavía tiene muchísimas más opciones, ¿no? Claro. Y la verdad es que hubo mucha diferencia, sobre todo a partir del segundo gol, ¿no? Es una lástima porque para River y para Argentina era un momento histórico, y yo lo viví con emoción porque jugó muy bien el equipo del muñeco Gallardo en los primeros minutos, pero luego se desfondó. El Barça es mucho Barça y hay que reconocerlo. Sí, la diferencia es evidentemente hoy, por lo menos, demasiado. Gracias, Fernando. Un saludo muy grande. Gracias. Ahí estaba Era Fernando Almeida.